Retoman funciones. Diputados Gilbert Caro y Renzo Pietro asistieron al Palacio Federal Legislativo. Mensaje al mundo. Ministro Jorge Rodríguez afirma que elecciones del 20 de mayo defendieron la Constitución ante agresiones imperiales. Rechazo evidente. Diputado Simón Calzadilla resalta presión internacional contra el gobierno de Maduro. Acceso a la justicia. Magistrado Michael Moreno inauguró circuito judicial en materia de delitos contra la mujer en Lara. Presión internacional. Julio Borges insiste en que la lucha por el rescate de la democracia debe continuar. Renuncia a todo. Expresidente del gobierno español Mariano Rajoy anunció su dimisión al liderazgo del Partido Popular. Gris imagen. Italia y Holanda empataron sin mucho brillo. Revelaciones. Ariana Grande sufrió estrés postraumático tras atentado en Manchester. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, Sandrina Yepes y Carelis Cuadros listas para comenzar con las noticias. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ratificó que con los pasados comicios presidenciales los venezolanos marcaron la firme decisión de defender la Constitución ante lo que considera agresiones políticas y económicas estadounidenses. Rodríguez denunció un intento de boicot electoral por parte del ex encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson. Aseguró que los candidatos de oposición reciben presiones norteamericanas. Tiene que verse la elección del 20 de mayo de esa manera. Un mensaje muy claro que el pueblo de Venezuela le mandó a todo el interior de la patria venezolana, sino también a todos los países del mundo entero. Henry Falcón fue citado por la embajada norteamericana y también le exigieron que no participara en el evento electoral. El candidato Javier Bertucci fue también tocado. Los dirigentes de los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, Avanzada, Progresista, todos los que estaban en la posición de participar o no, los 4 gobernadores de Acción Democrática, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui, que estaban dispuestos a participar en esas elecciones, pues fueron agredidos, fueron conminados a no participar en el evento electoral. Rodríguez exhortó a los dirigentes del gobierno nacional a participar en los debates políticos que definirán las líneas estratégicas que regirán al Partido Socialista Unido de Venezuela entre el periodo 2019-2025. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que la presión internacional desde la Organización de Estados Americanos continúa evidenciando el aislamiento que sufre Venezuela, producto del gobierno de Nicolás Maduro. A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario destacó que la petición generalizada de los países miembros es que se hagan elecciones libres y transparentes en Venezuela. Insistió en que la lucha por el rescate de la democracia debe continuar y afirmó que este 2018 habrá un desenlace que abrirá paso al cambio que requiere Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. A su juicio, el gobierno estadounidense utiliza este organismo para entrometerse en asuntos de otros países. No hay un escenario donde se pierda más tiempo en el mundo. No hay un escenario internacional en el mundo, en la región, en donde sea, ponga el que sea, donde más se pierde el tiempo que en la OEA. Es un organismo inútil que lamentablemente sufrió una involución y se ha vuelto a convertir en un ministerio de colonias del imperialismo norteamericano contra los movimientos revolucionarios que nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA, del Ministerio de Colonias, nos vamos de la OEA. Ratificado, ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que se haga efectivo. Y ese día vamos a hacer una fiesta nacional. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una fiesta de pueblo. Vamos a declarar día festivo para todo el país. El jefe de Estado negó que en Venezuela exista persecución política. Aseguró que quienes insistan en fomentar la violencia serán sancionados de acuerdo a las leyes venezolanas. Si una persona sale a la calle a derrocar un gobierno
y quema, destruye, tranca y lo capturan. Infraganti es persecución, es justicia. Y si reinciden en la violencia, vuelven a la cárcel. Otra vez la justicia se aplicaría. Yo espero que no, de verdad, aunque hay gente conspirando. A esta hora que estamos aquí, hay gente conspirando. Pequeños grupos, pero están conspirando. Con dinero que viene de Colombia. Están conspirando desde Colombia, con la desesperación de la oligarquía colombiana. Con dinero que vienen de los gringos, están conspirando. El pronunciamiento lo realizó durante el 4º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde aseguró que en el territorio nacional existe un paro de transporte decretado y pagado en dólares por gobiernos extranjeros. El diputado de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, aseguró que el desconocimiento internacional de los comicios del 20 de mayo se ha hecho más que evidente tras la sesión de la OEA, donde han denunciado que el proceso fue viciado y estuvo plagado de delitos electorales. Calzadilla sostuvo que únicamente la manipulación de electores a través del pago de bonos era una razón suficiente para suspender los comicios. Lo que hubo el 20 de mayo fue una masiva organización para acometer delitos electorales. Eso no se lo puede tragar ningún gobierno democrático del mundo. El Consejo Nacional Electoral, la presidenta Tibisay Lucena, que de opositora no tiene absolutamente nada, tuvo que sacar una resolución prohibiendo el pago del bono de la patria, ese que el gobierno o el candidato Nicolás ofreció pagar de 10 millones de bolívares si votaban por él. Eso era para anular el proceso electoral, anular esa candidatura y empezar un antejuicio de mérito contra el señor Nicolás Maduro. Insistió en que la crisis no es prioridad para el gobierno, que ahora está enfocado en la reestructuración del PSUV, mientras que la economía nacional ha perdido todo el respaldo internacional. En vez de dedicarse a corregir las grandes fallas, a perseguir la corrupción, ahora es el PSUV y el otro partido en la pugna interna entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es decir, este pueblo no es prioridad para este gobierno. No existe institución financiera en el mundo que le pueda dar crédito a este gobierno. No tienen manera cómo resolver la caída de la producción petrolera. No tienen manera de cómo resolver la crisis de pago de la deuda. Deben más de 6.000 millones de dólares en intereses y capital de los bonos soberanos de la deuda. Dejamos de pagar, somos mala paga, aparte de los 10.000 millones de dólares de importaciones que autorizaron y no le pagaron a los proveedores. Tenemos cerrado el crédito internacional. Calzadilla advirtió del colapso definitivo del sistema de pago de PDVSA ante la incapacidad de cancelar los barriles que adeuda para este mes de junio a sus principales compradores. Urgió al cambio político y al rescate de la economía. La Asamblea de la Organización de Estados Americanos votará este martes una resolución impulsada por Estados Unidos, que eventualmente podría suspender a Venezuela del organismo. En el marco de la 48ª Asamblea General de la organización, el canciller de la República, Jorge Arreaza, reiteró durante su intervención que las transacciones de Venezuela en cualquier ámbito son rechazadas en la banca no solo de Estados Unidos, sino en Europa y América Latina y perjudican al pueblo venezolano. Usted está aquí justificando medidas que violan la normativa de esta institución. Pareciera increíble, pero es cierto, son las paradojas del imperialismo, ¿no? Esas sanciones, ¿saben quién sabe lo que cuestan el pueblo venezolano? Usted sabe muy bien, señor Trujillo, que el sistema financiero está bajo control también de este país y que las transacciones financieras de Venezuela en cualquier ámbito son rechazadas por la banca. No solo en Estados Unidos, en América Latina, en Europa. Y todo eso perjudica nada más y nada menos que al pueblo venezolano. Háganse la pregunta, pregúntenle al equipo de la Organización Panamericana de la Salud lo que tuvimos que luchar con el sistema financiero, que un banco en Estados Unidos tuvo que darnos una excepción para poder depositar los recursos para la vacunación en Venezuela. Después de ser excarcelados, los diputados Gilbert Caro y Renzo Pietro asistieron al Palacio Federal Legislativo para participar en la sesión de la Asamblea Nacional. También se encuentran en la sede del Legislativo otros beneficiados por la medida como Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado y Gabriel Valles. Manuel Covela se encuentra allí y nos trae todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Cuéntanos, ¿está previsto que ellos intervengan en la sesión de hoy con algún discurso? ¿Qué es lo que está planteado?
Así es, Endrina. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Efectivamente, uno de los puntos de la sesión ordinaria, el segundo específicamente, trata sobre las excarcelaciones que se dieron entre los pasados viernes y sábado. Aquí desde temprano en el Palacio Federal Legislativo están los diputados Renzo Prieto y Gilbert Caro. En el caso de Renzo Prieto se está produciendo o se acaba de producir hace minutos su juramentación como diputado suplente. Él fue electo el 6 de diciembre de 2015, pero estaba en prisión desde 2014 hasta el pasado sábado 2 de junio, cuando salió de la cárcel en la cual estaba recluido. Se le hizo la revisión del acta de diputado electo y también le fue entregado su credencial como diputado suplente. Específicamente, Renzo Prieto es el diputado suplente de Gaby Arellano. Vamos a ver a continuación el ambiente que se vivió aquí en la sesión ordinaria cuando Renzo Prieto, a quien vemos en pantalla ingresando al hemiciclo, presta juramento como diputado suplente. Respecto de los cuales la Corte Penal Internacional investiga en la actualidad un cúmulo de denuncias. Que la falta de independencia del Poder Judicial. Bien, lo que ve en pantalla es precisamente cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, le está prestando juramento a Renzo Prieto como diputado suplente. Allí lo vemos también recibiendo la credencial de diputado suplente y antes también de que se diera la sesión ordinaria, que iniciara la sesión ordinaria, pudimos recoger algunas declaraciones de Gilbert Caro, quien también salió excarcelado el pasado sábado. En el caso de Gilbert Caro se está reincorporando. Él ya había sido juramentado diputado suplente y desde hace 17 meses permanecía recluido en la cárcel. Vamos a ver a continuación parte de las declaraciones que rindió Gilbert Caro al llegar al Palacio Federal Legislativo esta mañana. Por hoy quiero decirles que vengo a incorporarme, hay muchas preguntas que me hacía la gente estas últimas horas, es que si vuelvo a recibir mi investidura como diputado. Yo nunca he perdido mi investidura porque la Asamblea Nacional, que el pueblo votó en el año 2015, el 6 de diciembre, no me quitó nunca mi investidura y siempre permanecí como diputado electo por el pueblo del Estado Miranda, y a él me debo a Venezuela, me debo a mi país, me debo a mi gente. Bien, allí precisamente Gilbert Caro explicaba la diferencia que hay entre él y Renzo Prieto. Al momento de su detención, Gilbert Caro ya había sido juramentado como diputado. En el caso de Renzo Prieto, una vez resultó electo diputado el 6 de diciembre de 2015, él ya estaba detenido, estaba en la cárcel desde el 2014. Aquí vamos a estar muy pendientes en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. El segundo punto, como tú habías preguntado, Andina, es precisamente el de las excarcelaciones del pasado fin de semana, y se espera entonces que tanto los diputados que resultaron excarcelados como otros presos que también resultaron excarcelados y están aquí en el hemiciclo de la Asamblea Nacional pudieran tener alguna participación en ese debate. Endrina. En Guatemala subió a 69 la cifra de muertos tras la erupción del pasado domingo del volcán de Fuego, que ya ha dejado 46 heridos y 1,7 millones de afectados. Asimismo, las brigadas reanudaron la búsqueda de desaparecidos bajo las toneladas de ceniza. Luis Armando Lamadrid, de nuestro canal Aliado Azteca Guatemala, nos tiene los detalles. Adelante, Luis, te escuchamos. Gracias, buenos días, les saludo con gusto desde San Juan Alotenango. Seguimos en esta cobertura después de esta erupción que se registró en el volcán de Fuego. Hasta el momento las autoridades en su último corte de información dan a conocer que se incrementó el número de víctimas. Ahora es de 69 personas que han perdido la vida después de que este lajar descendiera por las laderas del volcán de Fuego y llegara hasta varias comunidades, provocando que más de 3.200 personas tuvieran que ser evacuadas. Hasta el momento, además de 69 personas que ya se hacen de manera oficial que perdieron la vida, 46 se encuentran lesionados. El número de lesionados no ha incrementado hasta el momento. Hoy por la mañana se reanudaron las labores de búsqueda por parte de los equipos de rescate, quienes llegaron desde las 5:30 de la mañana para poder acudir hasta estos lugares. En la zona del rodeo, solamente algunos cuerpos de rescate pueden realizar estas maniobras debido a lo complejo y a lo peligroso que representa el lugar, mientras
que en otro de los puntos en donde nosotros nos encontramos, en el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14, ahí solamente están trabajando los bomberos voluntarios y los bomberos municipales. Pero existe el riesgo de que la búsqueda se pueda suspender, ya que el volcán de fuego mantiene actividad, que tiene muy atentos a los vigías en caso de que tuviera que registrarse alguna evacuación de emergencia. Es la información que tenemos desde Guatemala. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y en medio de la tragedia por la que atraviesa Guatemala surgió la esperanza, luego de que la policía de ese país lograra rescatar a una bebé con vida entre los escombros de una casa afectada por la erupción del volcán de fuego. Los milagros existen. La policía publicó el momento en un video en su cuenta de Twitter. Allí se aprecia cómo uno de los oficiales sostiene con mucho cuidado a la pequeña, a la que logra poner en zona segura para que otro de sus compañeros la lleve con los bomberos para ser asistida. La menor presuntamente se encuentra en buen estado de salud, aunque de momento se desconoce si se encontraba sola o con su familia. En España, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció este martes su dimisión al liderazgo del Partido Popular y a su trayectoria política tras perder el mandato a causa de una moción de censura en el favor del socialista Pedro Sánchez. Rajoy lo indicó así ante el Comité Ejecutivo del PP, poniendo fin a casi 40 años en la política. La formación conservadora abrirá ahora un periodo interino, aún bajo el liderazgo de Rajoy, que concluirá antes del final del verano con un congreso extraordinario en el que se elegirá un nuevo presidente y candidato para las elecciones generales. Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. O dicho de otra forma, es lo mejor para el Partido Popular y para mí. Y creo que también para España. Y lo demás no importa nada. El mandatario saliente prometió lealtad a su sustituto y anunció que no realizará ningún cambio estructural en el PP durante este periodo. Rajoy asumió la presidencia del Partido Popular en el 2003 por designación de José María Aznar y desde entonces ha perdido 2 elecciones generales y ha ganado 3, gobernante casi 7 años. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, ni una menos. Argentina marcha contra la violencia machista y en favor de despenalizar el aborto. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Juan Carlos Dugarte, director general del SAIME, informó que en las oficinas ubicadas en Los Teques y Guaycaipuro del estado Miranda se han entregado más de 400 prórrogas de pasaportes a diario. Dugarte señaló que las oficinas se encuentran 100% operativas para atender las solicitudes de los usuarios que acuden en un horario comprendido de lunes a viernes entre 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Además, hizo un llamado a los usuarios en todo el país a dirigirse a las oficinas del organismo más cercanas a su domicilio y realizar sus trámites. Indicó que en este primer semestre la institución ha entregado en las mencionadas oficinas del mismo modo y se han atendido en ambas oficinas para los trámites de cedulación más de 600 cédulas aproximadamente. El incremento del pasaje urbano aumentado de forma unilateral por parte de las líneas de Caracas sigue generando malestar en la ciudadanía. Nuestro compañero Euclides Sotillo conversó con usuarios y choferes y nos trae el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. El aumento del pasaje aquí en la capital pasó de 3.000 a 7.000 bolívares. Los usuarios denuncian no estar de acuerdo por no contar con el efectivo para cubrir el nuevo aumento del pasaje. Motivado que de la noche a la mañana lo aumentaron prácticamente de 3.000 a 7.000, 4.000 bolívares. No tenemos de repente ese dinero al momento y entonces todo se vuelve un caos. Yo pago 4 camionetas para ir al trabajo, 2 de ida y 2 de venida. Conversamos con Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios de Transporte, y solicitó al Ejecutivo Nacional la habilitación de nuevas unidades. Es el gobierno nacional quien tiene que darnos respuesta a nosotros los usuarios en la movilidad en todo el territorio nacional y no trasladarnos nosotros un enfrentamiento, que es lo que está sucediendo en todas las paradas del país, entre los colectores, los choferes que cobran lo que quieren porque no hay ningún tipo de autoridad que ponga cartas en el asunto.
asunto y diga cuál es la tarifa legal. Por su parte, los choferes alegan que las líneas que contaban con una flota de 130 unidades hoy solo tienen operativas 18 por no poder hacerle mantenimiento. En lo que estos carros que están aquí rodando se paralicen los cauchos, hasta ahí llegamos. Se tiene previsto que para este jueves se concrete una reunión entre el Comité de Usuarios, los choferes y también el Gobierno Nacional para buscarle una solución a este problema que viene afectando a la ciudadanía. En Chacaito, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Continuamos con más. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, inauguró el circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la mujer, circunscripción judicial del Estado Lara. Moreno ratificó su compromiso de seguir trabajando de forma incansable para garantizar al pueblo el acceso a la justicia. Nos multiplicamos para hacer realidad todas estas obras. Debo asimismo dirigirme a los jueces y juezas. Debemos enfrentar nuestros retos y la delicada tarea que nos ha confiado, con transparencia, honestidad y mucha humildad. Pero también eso representa que, como autoridad judicial, debemos hacernos respetar conforme a las prerrogativas y facultades que nos otorga la Constitución y las leyes. En el acto estuvo presente la gobernadora del Estado Lara, Carmen Meléndez, quien felicitó al magistrado por la inauguración de estos nuevos espacios que, según indicó, permiten seguir garantizando el acceso a la justicia del pueblo larense. Vecinos de la Roselda Sur en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, denunciaron que llevan más de un mes sin suministro de agua potable. Diana López nos amplía la información. Comentaron que por el alto costo de los camiones cisternas, que oscilan entre los 15 y 20 millones, se ven en la necesidad de llenar los tubos de agua en un manantial que se encuentra dentro de la comunidad. Ya vamos para más de 10 días sin una gota de agua y bueno, eso nos ha traído una serie de inconvenientes para el uso diario de nosotros. Inclusive hoy día lunes no hubo clases aquí en los colegios que están aquí cerca de la adyacencia de la urbanización. Aunado a esto, manifestaron que no cuenta con el servicio de transporte público, por lo que habitantes de la comunidad tienen que caminar hasta el kilómetro 16 de la carretera panamericana para poder abordar una unidad colectiva y llegar a sus respectivos trabajos. Estamos sin transporte, una camioneta pirata que se aparece de vez en cuando y nos cobran, no importa lo que nos cobren, lo importante es que nos lleven. De esta manera, vecinos le exigieron al alcalde del municipio de Los Alias, Josy Fernández, y al gobernador Héctor Rodríguez que se dé pronta solución a la problemática, pues se ven afectados más de 5.000 habitantes, incluyendo a niños, personas de tercera edad y discapacitados. Desde Miranda de Altos Visión, Diana López, Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. La presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Laudis González, presentó las potencialidades del cacao nacional en la 10ª edición del Salón de Chocolate, que en esta ocasión se ha realizado en Ecuador. Hoy tuvimos una presentación sobre las potencialidades del cacao venezolano, hemos tenido una gran receptividad y de verdad, bueno, seguimos trabajando por los cacaos venezolanos, seguimos dando a conocer nuestro cacao caripiteño, un cacao de excelente calidad. Por su parte, la organización Reina del Cacao y su soberana María Mix Paz dijeron presentes para respaldar la iniciativa y ratificaron que el cacao venezolano destaca en Latinoamérica por su gran calidad. Estamos agradecidos con Ecuador por abrirnos las puertas del Salón de Chocolate y poder demostrar lo fabuloso y lo rico que es nuestro cacao venezolano. El Salón del Chocolate ha sido por tradición una vitrina para exhibir la variedad y calidad de todos los derivados del cacao que se obtienen en Sudamérica. Este año fue el turno de Venezuela, que cautivó al jurado con sus deliciosos sabores. La industria financiera global está siendo impactada positivamente por las compañías fintech. Nuestra compañera Bárbara Crespo nos tiene los detalles. Cuando pensamos cómo manejar nuestro dinero, tener acceso a él o hacer transacciones, queremos que sea fácil, rápido y seguro. Hay quienes no se quedaron con pensarlo y desarrollaron productos que nos facilitan la vida. Estos emprendedores están revolucionando la tecnología financiera o industria fintech. Hoy en día el mundo tiene un nivel de avance tecnológico que requiere que tu plataforma de pagos, tu control de dinero, tu flujo de efectivo, todo esto esté suficientemente bien controlado y ese es el acompañamiento de una institución financiera. Para el emprendimiento fintech es fundamental entender el propósito de la línea de negocio responsable, entender que la educación financiera es necesaria y por eso requiere de acompañamiento del sector. Y los programas de formación a veces van desde
desde conocimientos básicos como la introducción a las finanzas hasta ya programas más desarrollados, por ejemplo el de emprendimiento comunitario, que va con desarrollo de modelo de negocios, para que la gente pueda encontrar esas áreas débiles que requieren ser trabajadas para que el emprendimiento de negocio realmente se constituya en una empresa consolidada a lo largo de los años. La disciplina del sector financiero permite a estos emprendedores entender que es un proceso que no se genera de manera instantánea, sino es un proceso en el que hay que ir avanzando juntos paso a paso. Las pequeñas y medianas empresas que están desarrollando ideas disruptivas para el ecosistema financiero necesitan vías para darlas a conocer, y el sector quiere conocerlas. Está en desarrollo la competencia FinTech más grande del mundo, en la que han participado hasta el momento startups de más de 80 países. Si el año pasado ya tuvimos 7 emprendedores venezolanos que se apuntaron a la plataforma, y ya en lo que va de año más de 800 empresas se han registrado, todavía hay espacio para que el talento venezolano muestre sus capacidades en esta plataforma global de innovación. Entender que la industria financiera tiene unas características y que el emprendimiento tiene otras. La capacidad de flexibilidad que tiene el emprendedor, la capacidad de respuestas, son ventajas en comparación con el grupo financiero. Sin embargo, los grupos financieros tienen toda una metodología desarrollada, el entendimiento de las regulaciones y de los puntos que hay que cuidar justamente en estos temas. Es una oportunidad de tener asesoría de expertos y aportar frescura. Yo soy Bárbara Crespo y aquí en Noticiero Venevisión les iré contando más historias de emprendedores. Excelente mensaje. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más información. Ramón Hernández necesita con carácter de urgencia clonazepam de 2 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-815-8319. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Argentina. La justicia cerró la causa del maletín, que investigaba la entrada a ese país de un empresario venezolano con una maleta con $800.000 presuntamente destinados a financiar la campaña electoral de la exmandataria Cristina Fernández. El cierre del caso fue dispuesto por el juez Pablo Yadarlola, quien investigaba que se centraba en la figura del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, quien había viajado a Buenos Aires en 2007 en un vuelo privado contratado por la empresa estatal Energía Argentina. En 2016, la justicia ordenó el decomiso de los $800.000 y en 2017 el gobierno resolvió destinar el dinero a centros para asistencia a niños. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que la separación de familias de inmigrantes detenidas tras cruzar la frontera es un fallo de la mala legislación aprobada por los demócratas. Desde Twitter, Trump insistió en que las leyes de seguridad fronteriza deben ser cambiadas. Trump comentaba así la situación a raíz de la política de tolerancia cero que busca frenar el flujo migratorio. En España ya se empieza a conocer los integrantes del nuevo gabinete del jefe de gobierno Pedro Sánchez, quien anunciará la composición completa de su ejecutivo este miércoles. La cartera de Exteriores será asumida por Josep Borrell, quien fuera expresidente del Parlamento Europeo y exministro de Felipe González. En México, un tribunal creó una comisión de la verdad sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014. Los magistrados consideran que la actuación de la Fiscalía no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial e indicaron que se incumplió jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y protocolos de la ONU. En Argentina, miles de personas, en su mayoría mujeres, participaron en una nueva manifestación frente al Congreso Nacional convocada por el colectivo Ni Una Menos contra la violencia machista. Esta vez el reclamo se centró en la aprobación de la ley de despenalización del aborto que se votará en la Cámara de Diputados la próxima semana.
En Italia, el nuevo primer ministro Giuseppe Conte afirmó durante su discurso de investidura ante el Senado que su gobierno representa un cambio radical en el país. El político además enumeró los puntos de su programa, entre los que está la renta de ciudadanía a personas sin empleo, la lucha contra la corrupción y la inmigración. En Israel, las fuerzas de seguridad han desmantelado una célula palestina que planeaba ataques terroristas contra altos cargos, incluidos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat. La red también habría planeado ataques contra edificios del Consulado de Estados Unidos y contra una delegación canadiense en Jerusalén. En Ecuador, 4 venezolanos fueron agredidos por un grupo de indígenas en la provincia de Imbabura, luego de que fueran acusados de robar en una vivienda de la localidad y 2 de ellos fueron retenidos por la comunidad durante 13 horas. Cristian Tinajero tiene más detalles en el siguiente reporte. Es el momento en el que decenas de habitantes de la parroquia San Roque del cantón Antonio Ante, en Imbabura, intentan sacar de un patrullero a 4 ciudadanos venezolanos que acababan de ser detenidos por la policía. Ellos eran sospechosos de robar en una vivienda de la localidad y los comuneros querían hacer justicia por su cuenta. En medio del violento incidente, el populacho arrebató a 2 de los implicados de la débil custodia policial. La dirigente indígena Hilda Montalvo dijo que los miembros de la comunidad se organizaron para atrapar a los responsables del atraco. Y enseguida se sumaron los barrios y comunidades y yo creo que hasta la detención estuvimos aproximadamente 1000 personas. Los comuneros trasladaron a los 2 ciudadanos venezolanos a la casa comunal de la localidad para el veredicto final de los miembros del cabildo indígena. Luis Bravo, jefe político del cantón Antonio Ante, dijo que en este caso probablemente se vulneraron los derechos de los extranjeros. Sin duda alguna, el tema del tumulto, el grupo Masa no razona, obedece únicamente voces y esas voces es la indignación que lo tienen. Luego de permanecer retenidos por la comunidad durante 13 horas, los dirigentes indígenas resolvieron dejar en libertad a los venezolanos. Continuamos con más información. Randy Rodríguez, director de Protección Civil, señaló que un fenómeno en la región norte costera retrasa la llegada de las lluvias al área metropolitana del país. Sin embargo, se han activado los sistemas de gestión de riesgo en las quebradas del Distrito Capital. Diana Martínez con la información. Buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, en este momento el director de Protección Civil, Randy Rodríguez, habla sobre el sistema de activación de riesgo en la comunidad Brisas de Gamboa, donde desembocan 4 vertientes provenientes del Guaraíra Repano. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hay un fenómeno en la región norte costera que pudiera retrasar quizá de alguna manera en unos días la llegada de las lluvias al área metropolitana, y es precisamente por el enfriamiento del Mar Caribe y el Atlántico que está afectando para la evaporación. Sin embargo, como podemos observar y podemos ver, esta es la época que mayor calor se genera en el territorio nacional, porque tenemos la incidencia de los rayos del sol perpendicular al Ecuador y que, pues por supuesto, por eso tenemos esa sensación térmica y tenemos ese estrés hídrico. Pues sabemos que desde más de 8 meses no tenemos lluvias importantes. En este caso estamos en la comunidad de Brisas del Gamboa, donde caen 4 afluentes de quebradas del Guaraíra Repano y que estamos verificando todos sus sistemas de alarma temprana o de alerta temprana con la comunidad, los hidrómetros, estamos verificando los sensores y todo el protocolo que se debe hacer. Bien, parte de las declaraciones del general de brigada Randy Rodríguez, director de Protección Civil, quien señaló que se espera que el día de hoy en la región capital haya lluvias, al igual que en otras partes del país. La recomendación, por supuesto, fue a las comunidades evitar lanzar desechos hacia las quebradas de todas las regiones. Con esta información retornamos al contacto a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. En breve. Adelanto. Nacho publica un clip de su próximo tema con Ozuna. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Nacho, la criatura, pura casualidad. Ozuna, el negrito claro. Nacho, la criatura. María Magdalena Velázquez necesita con carácter de urgencia ancla de titanio de 5.0 milímetros. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0424-123-9284 y 0424-146-2436. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque faltan 9 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 por Venevisión con el choque inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. Varias selecciones disputan amistosos por estas fechas, incluidas las dos grandes ausentes, Italia y Holanda, que empataron a un tanto en Turín y siguen dejando mucho que desear. Simone Sazza adelantó a la Azzurra al minuto 67, mientras que Nathan Ake igualó las acciones de cabeza al minuto 88. Este fue el último amistoso de ambas selecciones antes de afrontar la Liga de las Naciones de la UEFA en septiembre. En Graz, Austria, la campeona de América, Chile, que dicho sea de paso, no jugará en Rusia, derrotó a la mundialista Serbia por la mínima diferencia. Guillermo Maripán convirtió el único tanto de la Roja al 88. Serbia está encuadrada en el grupo de Brasil, Suiza y Costa Rica. Después de un polémico día de descanso concedido por el seleccionador Jorge Sampaoli, que generó múltiples comentarios en contra, la albiceleste prepara el partido del próximo sábado ante Israel en Jerusalén, su último antes del debut en la Copa ante Islandia el sábado 16 en Moscú. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ariana Grande. Ella reveló que sufrió estrés postraumático tras el atentado en Manchester. La cantante contó en una entrevista que luego de los hechos ocurridos hace un año, sufrió estrés postraumático, algo que no había querido reconocer porque muchas personas sufrieron una pérdida severa y tremenda, y no quería comparar su sufrimiento con el de ellos. Ariana se vio aquejada por mareos y angustia cuando llegaba a su casa y confesó que eran signos de trastorno de estrés postraumático. Explicó que aunque ofreció un concierto benéfico y participó en diferentes actividades, no ha superado el momento. También contó que no ha perdido el contacto con algunos de los fans que sufrieron heridas en aquel atentado y aún se comunica con algunos de ellos por Twitter. Grande confesó que ponerse a trabajar es lo único que le ayuda. Ahora veamos el adelanto que compartió Nacho de su nuevo tema junto a Ozuna. El venezolano publicó en sus redes sociales un preview de su próximo sencillo junto al cantante urbano Ozuna. El tema se llama Casualidad. Como reveló el adelanto, y a horas de su publicación cuenta con casi 1 millón de comentarios por parte de sus seguidores, todos a la espera de este nuevo estreno. Sé que un día correré la suerte de ganar en el amor contigo. Tu futuro será mejor conmigo. Y aquí no te vas. Al regreso en entrevista de Venevisión nos acompaña el miembro de la Dirección Nacional del PSUV, constituyente Julio Chávez. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Julio Chávez, él es constituyente, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La materia internacional sigue siendo protagonista, la discusión en el seno de la sesión de la OEA y las sanciones que se pudieran aplicar a Venezuela por la resolución que tratan de impulsar el Grupo de Lima y Estados Unidos sigue siendo noticia. El diputado Julio Borges decía que en la sesión del día de ayer evidenciaba un profundo rechazo internacional a las elecciones del 20 de mayo y al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué se puede interpretar a partir de esta decisión que fuera ratificada ayer por el presidente Nicolás Maduro, de que a Venezuela le quedan pocos meses de estar en la OEA y consideraba permanecer en este escenario como una pérdida de tiempo? Sí, yo creo que la persistencia de la oposición venezolana en intentar aislarnos, seguir buscando la forma de boicotear, de asfixiar, ¿no?, a nuestro país, creo que realmente no ha tenido el efecto que ellos quisieran en un determinado momento, ¿no? Nosotros ya denunciamos el Tratado Constitutivo de la OEA, Andrina, de modo que ya nosotros decidimos de manera soberana retirarnos de ese organismo panamericano regional, puesto que dejó de cumplir hace muchos años los objetivos por el cual fue creado en su oportunidad. Recordemos el triste papel que ha desempeñado la OEA en los últimos años, cómo se puso de espaldas, por ejemplo, al reclamo que hacía el pueblo hondureño, cómo allí se fragó un fraude gigantesco, ¿no?, contra Salvador Nasrallah,
que fue electo presidente por los hondureños, y creo que la OEA no dijo absolutamente nada. De igual manera, todo lo que ha venido ocurriendo en el continente, el golpe de Estado parlamentario, ¿no?, de Foratemer contra Dilma Rousseff. Hoy Eduardo Cuña, por cierto, que inició las denuncias contra Dilma Rousseff, fue sentenciado a más de 20 años de prisión, ¿no?, por corrupto, por ladrón, ¿no? Y pareciera que ese es el signo de esos presidentes y de esos voceros de la comunidad internacional que han venido denunciando a nuestro país. Recuérdate la situación, el destino de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Allí está también cuestionado, sancionado por corrupto. De igual manera, Horacio Cartés, contrabandista de licores y tabaco, presidente del Paraguay. Ahí está Macri, también digamos, señalado, ¿no?, como parte de los Panama Papers, entonces entramado de corrupción. De modo que ese ha sido el signo de quienes han, desde la comunidad internacional, arremetido contra el país. Ahora, nosotros, Endrina, tenemos que lamentar de que esta OEA se puso de espaldas a los intereses de los países de la región y han venido defendiendo de manera inclusive, digamos, sin cuidar las formas. El vicepresidente de los Estados Unidos decía que hoy va a vigilar la votación de cada país miembro en contra para sancionar a Venezuela, ¿no? Pero ese es como el bolero de Julio Jaramillo, decía el profesor Harle Herrera, ¿no? Ese se repite la historia, ¿no? Hicieron con Cuba lo propio, Cuba se fue de la OEA. Que a Venezuela le pudiera esperar lo mismo que a Cuba. ¿Existen esas proyecciones en lo interno en cuanto a las sanciones y las políticas de aislamiento hacia Venezuela? Bueno, lo que han venido haciendo en la OEA, en el llamado Cartel de Lima, y todos estos voceros internacionales, me faltó colocar en ese grupo también a Rajoy, hoy también señalado por bandido, por corrupto de España, ¿no? Hay un leitmotiv en todos esos mandatarios que usted está señalando que pudiera ser la corrupción, pero en el caso de Venezuela se habla de dictadura. ¿Cómo romper con este estigma internacional acerca de Venezuela? Bueno, te decía, es parte de toda esa campaña de tratar de descalificarnos de diferentes formas y maneras. Qué extraña dictadura la venezolana que ha convocado un nuevo proceso electoral, ¿no? Y hay algunos países de estos que nos señalan, nos cuestionan, que dicen que, bueno, que a pesar de que Venezuela convoca elecciones, pues es una dictadura, ¿no? Bueno, acabamos también de poner en libertad a algunos políticos presos por incurrir en hechos de violencia y terrorismo en Venezuela, ¿no? ¿Eso se debió a la presión internacional? No, para nada. Creo que es la convocatoria, la iniciativa que tomó el presidente Maduro, después de tener esa importante victoria el 20 de mayo, a la cual la oposición convocó a la abstención, y que eso terminó de fracturar, de pulverizar a la oposición venezolana. Eso ha estado enmarcado en las iniciativas que el presidente ha tomado en función del diálogo, Endrina. Inclusive ese diálogo no solamente lo ha planteado el presidente y ha dado muestras claras que la propia oposición que está surgiendo ha reconocido de que en efecto es una buena señal del presidente de la República y de nuestro gobierno de una vez más volver a perdonar, ¿no?, a aquellos que ya reincidieron en el año 2002 y un poco más acá en convocar a la violencia y al derrocamiento del gobierno. Chávez, usted dice algo muy interesante, dice la nueva oposición que ha surgido. Para muchos, este nuevo esquema de la oposición venezolana ha sido diseñado por el gobierno. ¿Se pudiera pensar que este nuevo movimiento de la oposición es un traje hecho a la medida por el gobierno? Ojalá que tuviéramos la capacidad desde el Partido de la Fuerza Revolucionaria de hacer una oposición democrática, ¿no?, como lo reclama el propio pueblo opositor venezolano. No, Endrina, para nada. Creo que esta oposición, estos irresponsables que hoy están prófugos de la justicia, que hoy andan por el país turisteando, ¿no?, exigiendo y reclamando, invocando de rodillas que arrecien las presiones contra el país, que aíslen internacionalmente a Venezuela, como lo ha pedido Julio Borges, como lo ha pedido Antonio Ledesma, como lo han pedido estos dirigentes de la extrema derecha venezolana. Yo creo que al final, ¿no?, los errores en política los ha venido pagando la oposición venezolana. El no participar en un evento electoral que contaba con todas las garantías y que así fue reconocido por quienes participaron como acompañantes internacionales, creo que la oposición volvió a equivocarse, ¿no?, al llamar a la abstención, y pareciera que surge una oposición donde está el señor Henry Falcón de Lara, donde está un sector de la MUD que anda por allí tratando de recomponerse, y otro sector de la extrema derecha que encabeza María Corina Machado. Bueno, yo creo que va a llegar el momento de la recomposición de la propia oposición para ver cómo recuperan espacios a lo interno del país, porque en efecto esta dirigencia opositora que hoy está invocando en la OEA que aíslen,
que expulsen a Venezuela, Andrina, creo que ha quedado muy mal parada, porque se ha demostrado que defienden sus intereses personales y no les interesa para nada el pueblo venezolano. Está en desarrollo el Congreso del PSUV. El diputado Calzadilla decía que de alguna forma no se han tomado medidas económicas por las pugnas internas que existen entre el PSUV y Somos Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar esto? Y quisiera que nos aclarara si hay fracturas en lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. No, lo que hay precisamente es una convocatoria a un gran diálogo de los militantes y las militantes de nuestro partido, Andrina. Nosotros hemos hecho el Congreso Fundacional y 3 importantes congresos, ¿no? Vamos a irnos al 4º Congreso, vamos a hacer un balance de lo que han sido los congresos anteriores y, por supuesto, vamos a tomar decisiones en función de las rectificaciones necesarias que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, nombrar 4 comisiones para revisar lo programático, para revisar y afinar aún más la estructura organizativa, para hacer los cambios necesarios que hay que producir de una nueva cultura política del militante del partido y que realmente nosotros podamos construir ese partido que aspiramos, Andrina, que siga convirtiéndose en la gran hegemonía política de este país para precisamente servir como instrumento en la construcción del proyecto de redención que reclama el pueblo venezolano. De modo que no estamos fracturados. Yo decía que estamos en el mejor momento ante las elecciones y obtener ese resultado, ¿no?, en las peores condiciones de agresión al país, una agresión criminal, brutal contra Venezuela, y que saquemos más de 40 puntos de ventaja, que el presidente Maduro saque 68%, ¿no?, de quienes participaron en las elecciones. Eso habla sin lugar a dudas, Andrina, de que tenemos un poderoso partido, de que se trata de mejorar continuamente para ser más eficiente, y creo que en ese camino, en esa dirección estamos avanzando a partir del inicio. Ya iniciamos el 4º Congreso del partido y se van a producir debates interesantes en virtud de lo que el presidente decía, ¿no?, de que no hemos hecho las cosas bien. De eso, quería en hablar. El presidente Nicolás Maduro reconoció de alguna forma de que hay cosas que se han hecho mal y que es urgente cambiar. ¿Por dónde se debería comenzar y hasta qué punto se está privilegiando lo político sobre lo económico en un momento de crisis tan complicada para todos los venezolanos? No, una de las comisiones que casualmente el presidente ayer pidió que se crearan era para trabajar el tema económico, Andrina. Y hay cosas que no podemos seguir haciendo. Por ejemplo, en materia petrolera, nosotros estamos impulsando, ¿no?, la propuesta del doctor Ali Rodríguez Araque, también está el doctor Mendoza Potelá, de que realmente hay que centrarse y enfocarse en recuperar la producción petrolera de Occidente, del lago de Maracaibo. Ahí están importantes reservorios de crudo mediano y liviano. Hay toda una infraestructura que nosotros necesitamos recuperar, que la inversión es relativamente poca y podemos en poco tiempo, Andrina, recuperar al menos unos 600.000 barriles, decían ellos, y poder llegar a final de año a 1 millón de barriles, que nos permita de igual manera reactivar el CRP, desarrollar aguas abajo todas las refinerías nuestras, los derivados, los fertilizantes para levantar la producción, los insumos para las empresas básicas y comenzar una recuperación en cadena a partir de levantar la producción de crudo liviano y mediano del lago de Maracaibo. Esas son tareas que debemos asumir y las estamos planteando ahorita de cara a este importante debate dentro del partido. El tema de los alimentos y las medicinas, que es prioritario para los venezolanos, ¿dónde queda? Claro, también decíamos, Andrina, hay una ley, por ejemplo, en el área del área farmacéutica, del año 99, ley de medicamentos del año 99, impulsada por Luis Miclena en aquel entonces. Esa es una tarea pendiente para esta Asamblea Nacional Constituyente, revisar, ¿no?, esa ley de medicamentos, porque a partir de allí se fortaleció toda una estructura, Andrina, oligopolios que convirtieron a la Cámara Venezolana de Droguería en una especie de un cuerpo lícito, de un cartel lícito de droga, ¿verdad?, donde se le entregaron hasta el 2016 dólares preferenciales, se dedicaron a traer en mayor proporción medicamentos no esenciales, porque estaban detrás precisamente las grandes transnacionales en que Venezuela, ¿no?, se invocara el canal humanitario para generar todo esto que intentan generar a partir de un desabastecimiento de productos, de medicamentos. ¿De qué se trata ahorita, Andrina? De las cosas que hay que hacer y que no podemos reproducir de lo del pasado. Hablar de una política de seguridad farmacéutica, de promover la fabricación de medicamentos genéricos esenciales, Andrina, de orientar los recursos
que podamos tener para levantar la infraestructura, como lo está haciendo el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, donde sí podemos levantar esa infraestructura, fabricar los reactivos que hagan falta, pero eso sí, en base al listado de los medicamentos esenciales y no como quería el sector privado, que tenían absolutamente el control total de la comercialización y distribución de medicamentos. Eso no lo podemos repetir. Y es una de las tareas que tenemos entonces en esta nueva etapa, Endrina, de avanzar en una política de seguridad farmacéutica para que nuestra gente no se muera producto de toda esta situación a la cual nos han llevado los grandes laboratorios, las grandes transnacionales, que, repito, recibieron dólares del Estado venezolano y lo que hicieron fue precisamente desabastecer el mercado. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Julio Chávez, constituyente, miembro de la Dirección Nacional del PSUV. Gracias por habernos acompañado a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Carielis. Amigos, hasta aquí la presente emisión meridiana. Recuerden, Noticiero Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Los esperamos.